Seguimos compartiendo la lectura del libro La inteligencia emocional del doctor Daniel Goleman. Manejar la melancolía, página 93. El único estado de ánimo que por lo general la gente se esfuerza más en superar es la tristeza. Diane Tice descubrió que la gente tiene más inventiva cuando se trata de intentar librarse de la tristeza. Por supuesto, no toda la tristeza debería evitarse. La melancolía, como cualquier otro estado de ánimo, tiene sus beneficios. La tristeza que provoca una pérdida tiene ciertos efectos invariables. Reduce nuestro interés por la diversión y el placer. Fija la atención en lo que se ha perdido y socava nuestra energía para comenzar nuevas empresas, al menos de momento. En resumen, refuerza una especie de retirada reflexiva de las actividades de la vida y nos deja en un estado suspendido para llorar la pérdida, reflexionar sobre su significado y finalmente hacer los ajustes psicológicos y los nuevos planes que nos permitirán continuar con nuestra nueva vida. El pesar es útil. La auténtica depresión no lo es. William Strong proporciona una elocuente descripción de las diversas manifestaciones espantosas de la enfermedad, entre ellas el odio por uno mismo, la sensación de que uno no vale nada, una húmeda tristeza con una melancolía que me invade, una sensación de temor y alineación y sobre todo una sofocante ansiedad. Después están las marcas intelectuales: confusión, imposibilidad de concentración mental y fallos de memoria. Y en una última etapa, su mente dominada por distorsiones anárquicas y una marea tóxica e innombrable que borraba cualquier respuesta placentera al mundo viviente. También están los efectos físicos: insomnio, la sensación de que uno está tan apático como un zombi, una especie de aturdimiento, una enervación, pero más especialmente una extraña fragilidad, junto con una inquietud. También está la pérdida del placer. La comida, como todo lo demás que está dentro del espectro de las sensaciones, era absolutamente insípida. Finalmente, estaba el desvanecimiento de la esperanza, mientras la gris llovizna del horror se convertía en una desesperación tan palpable como era un dolor físico, un dolor tan insoportable que la solución parecía estar en el suicidio. En una depresión tan importante como esta, la vida queda paralizada, no surgen nuevos comienzos. Los síntomas mismos de la depresión indican que la vida está en un compás de espera. Para Strong, ningún medicamento ni terapia servía. Era el paso del tiempo y el refugio de un hospital lo que finalmente eliminaba el desaliento. Pero la mayoría de la gente, sobre todo aquellos cuyos casos son menos graves, la psicoterapia puede ayudar, lo mismo que la medicación. Existe una docena de compuestos que ofrecen algún tipo de ayuda, sobre todo para los casos de depresión más importantes. Aquí deseo concentrarme en la tristeza, mucho más común, que en sus límites externos se convierte, técnicamente hablando, en una depresión subclínica, es decir, la melancolía corriente. Se trata de un espectro del abatimiento que la gente debe manejar por su cuenta si tiene los recursos internos. Lamentablemente, algunas de las estrategias a las que se recurre con más frecuencia pueden fracasar
y la gente puede llegar a sentirse peor que antes. Una de esas estrategias consiste sencillamente en quedarse solo, que suele ser algo atractivo cuando uno se siente deprimido. Sin embargo, con gran frecuencia esto solo sirve para añadir una sensación de soledad y aislamiento a la tristeza. Esto puede explicar en parte por qué Thais descubrió que la táctica más popular para luchar contra la depresión es la socialización. Salir a comer, ir a ver algún encuentro deportivo o una película. En resumen, hacer algo con los amigos o con la familia. Eso funciona bien si el efecto es el de hacer que la mente de las personas abandone la tristeza, pero sencillamente prolonga el estado de ánimo si la persona utiliza la ocasión solo para seguir pensando en aquello que se lo provocó. De hecho, uno de los principales factores que determinan si un estado de ánimo deprimido persistirá o se superará es el grado en que la persona es capaz de cavilar sobre el problema. Al parecer, preocuparnos por lo que nos deprime hace que la depresión sea aún más intensa y prolongada. En la depresión, la preocupación adopta diversas formas, todas ellas enfocadas en algún aspecto de la depresión misma. Los cansados que nos sentimos, la poca energía o motivación que tenemos, por ejemplo, o qué poco trabajo estamos haciendo. En general, ninguna de estas reflexiones va acompañada por un curso de acción concreto que podría aliviar el problema. Otras preocupaciones comunes incluyen el que usted se aísla y piensa en lo mal que se siente, le preocupa que su esposa pueda rechazarlo porque se siente deprimido y se pregunta si va a pasar otra noche en vela. Las personas deprimidas a veces justifican esta clase de cavilaciones diciendo que están intentando entenderse mejor ellos mismos. De hecho, están preparando los sentimientos de tristeza sin dar ningún paso que pudiera levantar realmente su estado de ánimo. Así, en la terapia, podría ser muy provechoso reflexionar profundamente en las causas de una depresión, si eso conduce a una comprensión o acciones que cambiaran las condiciones que la provocan, pero una inmersión pasiva en la tristeza simplemente la empeora. El hecho de dar vuelta una y otra vez a un mismo problema también puede hacer que la depresión sea más fuerte, creando condiciones que son, en definitiva, más deprimentes. Un psiquiatra da un ejemplo de una vendedora que se deprime y pasa muchas horas preocupada pensando que no logrará hacer importantes reuniones de ventas. Entonces sus ventas disminuyen, haciendo que se sienta fracasada, lo cual alimenta su depresión. Pero si ella reaccionara a la depresión intentando distraerse, podría muy bien sumergirse en las reuniones de ventas como una forma de apartar su mente de la tristeza. Sería menos probable que las ventas disminuyeran y la experiencia misma de hacer una venta podría reforzar su confianza en sí misma, disminuyendo en cierto modo la depresión. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a cavilar cuando están deprimidas. Según propone la psicóloga, esto puede al menos, en parte, el hecho de que a las mujeres se les diagnostica depresión 2 veces más que a los hombres. Por supuesto, pueden entrar en juego otros factores, tales como las mujeres son más abiertas a revelar sus trastornos o tienen más motivos en su vida para estar deprimidas, y los hombres pueden ahogar la depresión en el alcoholismo, donde la proporción es aproximadamente del doble de hombres que mujeres. En algunos estudios se ha descubierto que la terapia cognitiva destinada a cambiar estas pautas de pensamiento están en el mismo nivel que la medicación para tratar la depresión clínica suave y en superior a la medicación utilizada para prevenir la recaída de la depresión suave. Hay 2 estrategias especialmente eficaces en este sentido. Una de ellas consiste en desafiar los pensamientos en el medio de la cavilación, cuestionar su validez y pensar en alternativas más positivas.
La otra estrategia consiste en programar expresamente acontecimientos agradables que sirvan como distracción. Uno de los motivos por los cuales la distracción funciona es que los pensamientos que provocan depresión se presentan de una forma automática y penetran en la mente de manera espontánea. Incluso las personas deprimidas que intentan suprimir sus pensamientos deprimentes. A menudo les resulta imposible plantear mejores alternativas. Una vez que la corriente de pensamiento depresivo ha comenzado, ejerce un poderoso efecto magnético en el hilo de la asociación. Por ejemplo, cuando se les pidió a las personas deprimidas que descifraran frases en las que aparecían 6 palabras mezcladas, fueron mucho más eficaces para descubrir los mensajes deprimentes. El futuro parece muy sombrío. Que los mensajes optimistas, el futuro parece muy prometedor. La tendencia de la depresión a perpetuarse a sí misma ensombrece incluso las clases de distracción que la gente elige. Cuando a las personas depresivas se le dio una lista de formas optimistas o tediosas de apartar su mente de algo triste, por ejemplo del funeral de un amigo, eligieron otras actividades melancólicas. Unos psicólogos de Texas llevaron a cabo estos estudios y se llegó a la conclusión de que la gente que ya está deprimida debe hacer un esfuerzo especial para centrar su atención en algo totalmente optimista, teniendo el cuidado de no elegir inadvertidamente algo, una película sentimental, una novela trágica, que haga decaer nuevamente el ánimo. Página 96. Levantar el ánimo. Imagine que viaja por un camino desconocido, empinado y serpenteante, entre la niebla. De repente, un coche sale de un camino lateral, a pocos centímetros delante de usted, demasiado cerca para que tenga tiempo de detenerse. Usted hunde el pie en el freno, empieza a patinar y su coche choca el costado del otro. Ve que el coche está lleno de chicos. Se trata de un transporte para niños en edad preescolar. Y a continuación, el ruido de cristales rotos y metales retorcidos. Entonces, tras el repentino silencio que se produce después del choque, oye un coro de llantos. Logra correr hasta el otro coche y ve que uno de los niños está tendido, inmóvil. Se siente invadido por el remordimiento al ver esta tragedia. Uno de estos desoladores escenarios se utilizó para lograr preocupar a los voluntarios de uno de los experimentos. Los voluntarios intentaron entonces apartar la escena de su mente, mientras tomaban notas acerca de sus pensamientos durante 9 minutos. Cada vez que el pensamiento de la escena perturbadora se deslizaba en la mente, hacían unas marcas mientras escribían. Aunque a medida que pasaba el tiempo la mayoría de la gente pensaba cada vez menos en la escena perturbadora, los voluntarios más depresivos mostraron realmente un pronunciado aumento en la frecuencia con que eran asaltados por estos pensamientos, e incluso hicieron referencias indirectas a ellos mientras hablaban de los pensamientos que supuestamente servían para distraerlos. Más aún, los voluntarios proclives a la depresión utilizaron otros pensamientos perturbadores para distraerse. Como dijo el psicólogo, los pensamientos se asocian en la mente no solo por el contenido, sino también por el estado de ánimo. La gente tiene lo que representa una serie de pensamientos malhumorados que saltan a la mente con más rapidez cuando se sienten desanimados. Las personas que se deprimen con facilidad suelen crear redes de asociación muy fuertes entre estos pensamientos, de modo que cuando se produce algún tipo de mal humor, resulta más difícil suprimirlos. Aunque pueda parecer irónico, las personas deprimidas suelen utilizar un tema deprimente para librarse de otro, lo que solo sirve para provocar más emociones negativas. Según afirma una teoría, el llanto puede ser la forma en la que la naturaleza hace bajar los niveles de las sustancias químicas del cerebro.
que preparan la perturbación. Aunque el llanto a veces puede disipar la tristeza, también puede dejar a la persona obsesionada con respecto a las razones de la desesperación. La idea de un buen llanto es equívoca. El llanto que refuerza la cavilación solo sirve para prolongar el sufrimiento. Las distracciones rompen la cadena del pensamiento que mantiene la tristeza. Una de las teorías fundamentales que explica por qué la terapia electroconvulsiva es eficaz para las depresiones más graves afirma que provoca una pérdida de memoria a corto plazo y los pacientes se sienten mejor porque no pueden recordar el motivo de su tristeza. En cualquier caso, Diane Tice descubrió que para librarse de la tristeza común y corriente, mucha gente afirmaba recurrir a distracciones tales como la lectura, la televisión, las películas, los videojuegos y los rompecabezas, dormir y soñar despierto, por ejemplo, planificando unas vacaciones ideales. Otro investigador añadió que las distracciones más eficaces son las que cambian el estado de ánimo. Un encuentro deportivo estimulante, una película divertida, un libro que levante el ánimo. Aquí debemos añadir una advertencia. Algunos factores que en sí mismos sirven para distraer pueden perpetuar la depresión. Diversos estudios llevados a cabo con televidentes descubrieron que después de mirar televisión, en general, se sienten más deprimidos que antes. Tice descubrió que el ejercicio aeróbico es una de las tácticas más eficaces para disipar una depresión benigna, así como otros estados de ánimo negativos. Pero la salvedad que debemos hacer aquí es que los beneficios estimulantes del ejercicio funcionan mejor en el caso de los holgazanes, aquellas personas que por lo general no se ejercitan demasiado. Para aquellos que desarrollan una rutina diaria de ejercicios, el margen de los cuales fueron los beneficios que estos ofrecían para modificar el estado de ánimo, probablemente eran más fuertes cuando comenzaron a desarrollar el hábito. En realidad, en las personas que habitualmente hacen ejercicio se produce un efecto contrario con respecto al estado de ánimo. Empiezan a sentirse mal los días en que se abandona el ejercicio. Esto parece funcionar bien porque modifica la fisiología que provoca el estado de ánimo. La depresión es un estado en el que la excitación es escasa y el ejercicio aeróbico lleva al organismo a un grado de excitación elevado. Del mismo modo, las técnicas de relajación que llevarán al organismo a un estado de excitación menor son beneficiosas para la ansiedad. Un estado en el que la excitación es elevada, pero no tan beneficiosa para la depresión. Cada uno de estos enfoques parece funcionar para romper el ciclo de la depresión o de la ansiedad, porque llevan al cerebro a un nivel de actividad incompatible con el estado emocional por el cual está dominado. Levantarse el ánimo con agasajos y placeres sensuales fue otro antídoto bastante popular contra la tristeza. Las formas comunes en que la gente se aliviaba cuando se sentía deprimida iban desde tomar baños calientes o comer alimentos favoritos hasta escuchar música o hacer el amor. Comprarse un regalo o hacerse una invitación para superar un mal humor fue algo particularmente popular entre las mujeres, lo mismo que salir de compras o incluso ir a mirar vidrieras. Entre los que estudiaban en la facultad, Tice descubrió que la comida era una estrategia para aliviar la tristeza 3 veces más común entre las mujeres que entre los hombres. Estos, por su parte, tenían 5 veces más probabilidades de recurrir a la bebida o a las drogas cuando se sentían desanimados. El problema con el exceso de comida o con el exceso de alcohol, como antídotos, por supuesto, se puede producir un efecto no deseado. Comer con exceso provoca remordimientos. El alcohol es un depresor del sistema nervioso central y por lo tanto aumenta los efectos de la depresión misma. Una forma más constructiva de levantar el ánimo, nos dice Tice, consiste en conseguir un pequeño triunfo, un éxito fácil, abordar alguna tarea de la casa postergada durante mucho tiempo o alguna otra actividad que se quería resolver. Del mismo modo,
Mejorar la propia imagen también es una forma de levantar el ánimo, aunque solo fuera en la forma de vestirse o de maquillarse. Uno de los antídotos más potentes contra la depresión y fuera de la terapia poco utilizado es el recurso de ver las cosas de una manera diferente, que también se conoce como reestructuración cognitiva. Es natural lamentarse por el final de una relación y regodearse en el pensamiento autocompasivo de tales como que la convicción de que esto significa que estaré siempre solo. Pero sin duda esto aumentará la sensación de desesperación. Sin embargo, retroceder y pensar en los aspectos en que la relación fallaba y en los aspectos en que usted y su pareja disentían, ver la pérdida de una forma diferente, bajo una luz más positiva, es un antídoto contra la tristeza. Del mismo modo, los pacientes de cáncer, al margen de lo grave que fuera su estado, se sentían de mejor humor si podían pensar en algún otro paciente cuyo estado era aún peor. No estoy tan mal, al menos yo puedo caminar. Los que se comparaban con las personas sanas eran los que más se deprimían. Compararse con alguien que está peor resulta increíblemente alentador. De pronto lo que parecía bastante decepcionante no es tan malo. Otro eficaz recurso para superar la depresión es ayudar a otras personas con problemas. Dado que la depresión se alimenta de las cavilaciones y las preocupaciones por el yo, ayudar a los demás nos ayuda a superar esas preocupaciones porque actuamos solidariamente con personas que tienen sus propios problemas. La dedicación a un trabajo como voluntario, ayudar a los jóvenes o alimentar a quienes no tienen hogar, fue uno de los más poderosos recursos del estudio de Thais para cambiar el estado de ánimo, pero también fue el menos frecuente. Finalmente, al menos para algunas personas, son capaces de encontrar alivio a su melancolía en una fuerza suprema. Thais me comentó, rezar, si uno es muy religioso, es bueno para cualquier estado de ánimo, sobre todo para la depresión. Página 99. Represores. La negación optimista. Pateó a su compañero de habitación en el estómago. Empieza diciendo la frase y termina, pero su intención era encender la luz. Esa transformación de un acto de agresión en un error inocente, aunque en cierto modo inverosímil, representa una agresión capturada in vivo. Fue efectuada por un estudiante universitario que se había prestado como voluntario para un estudio acerca de represores, personas que habitual y automáticamente eliminan de su conciencia cualquier perturbación emocional. El fragmento del comienzo. Pateó a su compañero de habitación en el estómago. Le fue proporcionado a este estudiante como parte de un test en el que él debía completar la frase. Otras pruebas mostraron que este sencillo acto de anulación mental formaba parte de una pauta más amplia de su vida, una pauta según la cual eliminaba la mayor parte de los conflictos emocionales. Si bien al principio los investigadores consideraban a los represores como un ejemplo fundamental de la incapacidad para experimentar emociones, a menudo emparentados con los alexitímicos, en la actualidad se los considera bastante competentes para regular las emociones. Al parecer se han vuelto tan expertos en protegerse de los sentimientos negativos que ni siquiera son conscientes de su negatividad. En lugar de utilizar el término represores, como solían hacer los investigadores, lo más adecuado sería denominarlos imperturbables. Gran parte de la investigación, llevada a cabo sobre todo por Daniel Weinberger, un psicólogo que ahora trabaja en una reserva universitaria, muestra que mientras estas personas pueden parecer serenas e imperturbables, a veces pueden verse invadidas por perturbaciones psicológicas de las que hacen caso omiso. Durante el test
que consistía en completar frases. También se observó a los voluntarios para determinar su nivel de excitación fisiológica. La apariencia de serenidad de los represores quedaba oculta por la agitación de sus cuerpos. Al enfrentarse a la frase que hablaba del violento compañero de habitación y a otras por el estilo, mostraban señales de ansiedad, como aceleración del ritmo cardíaco, transpiración y aumento de la presión sanguínea. Sin embargo, cuando se les preguntaba cómo se sentían, decían que estaban absolutamente tranquilos. Esta constante eliminación de emociones como la ira y la ansiedad no es poco frecuente. Aproximadamente 1 de cada 6 personas siguen esta pauta. Teóricamente, los niños podrían aprender de diferente manera a volverse imperturbables. Una podría ser como una estrategia para sobrevivir a una situación como tener un padre alcohólico en una familia en la que se niega el problema. Otra podría ser que uno o ambos progenitores sean represores y den el ejemplo de una alegría constante o de una expresión rígida al enfrentarse a sentimientos perturbadores. O puede tratarse de un rasgo heredado. Si bien nadie puede decir aún cómo se inicia esta pauta, cuando los represores llegan a la edad adulta se muestran fríos y serenos como si se encontraran bajo coacción. Por supuesto, sigue pendiente el tema de hasta qué punto son serenos y fríos. ¿Realmente pueden no tomar conciencia de las señales físicas que producen las emociones perturbadoras? ¿O simplemente fingen serenidad? La respuesta a esta pregunta ha surgido de la lúcida investigación de Richard Davidson, psicólogo de la Universidad de Wisconsin, que anteriormente había colaborado con Weinberger. Davidson hizo que las personas que mostraban una conducta imperturbable hicieran asociaciones libres partiendo de una lista de palabras, la mayor parte neutras, pero algunas con significado hostil o sexual, que provocaron ansiedad en casi todos. Y como revelaron sus reacciones físicas, todos mostraban señales fisiológicas de perturbación en respuesta a las palabras más fuertes, aunque las asociaciones que ellos hacían casi siempre revelaban un intento por volver aceptables las palabras perturbadoras relacionándolas con otra inocente. Si la primera palabra era odio, la respuesta podía ser amor. El estudio de Davidson aprovechó el hecho de que, en personas diestras, un centro clave para procesar emociones negativas se encuentra en la mitad derecha del cerebro, mientras el centro del habla está en la izquierda. Una vez que el hemisferio derecho reconoce una palabra resulta perturbadora, transmite esa información a través del cuerpo calloso, la línea divisoria entre las mitades del cerebro, al centro del habla, y en respuesta se pronuncia una palabra. Mediante el empleo de una intrincada disposición de lentes, Davidson logró presentar una palabra de manera tal que fuera vista solo en la mitad del campo visual, debido al entramado nervioso del sistema visual. Si la palabra era percibida por la mitad izquierda del campo visual, era reconocida primero por la mitad derecha del cerebro, con su sensibilidad a la aflicción. Si era percibida por la mitad derecha del campo visual, la señal iba a la mitad izquierda del cerebro sin ser evaluada como perturbación. Cuando las palabras fueron presentadas al hemisferio derecho, a los imperturbables les llevó más tiempo pronunciar una respuesta, aunque solo si la palabra a la que respondían era una de las palabras perturbadoras. No demoraron en hacer las asociaciones en el caso de las palabras neutras. El retraso se puso de manifiesto solo cuando las palabras fueron presentadas al hemisferio derecho, no al izquierdo. En resumen, el carácter imperturbable de estas personas parece deberse a un mecanismo nervioso que retrasa o interfiere la transferencia de información perturbadora.
Esto implica que no están fingiendo falta de conciencia con respecto a los perturbados que están. Su cerebro les oculta esta información, más exactamente la capa de sentimientos apacible que se extiende sobre esas percepciones perturbadoras puede muy bien deberse al funcionamiento del lóbulo prefrontal izquierdo. Para su sorpresa, cuando Davidson midió los niveles de actividad de los lóbulos prefrontales de estas personas, mostraron un decidido predominio de actividad en el izquierdo, el centro de los sentimientos positivos, y menos en el derecho, el centro de la negatividad. Estas personas se presentan bajo una luz positiva con un estado de ánimo optimista, me dijo Davidson. Niegan que la tensión los perturbe y muestran una pauta de activación del lóbulo frontal izquierdo, mientras permanecen en un estado de reposo que se asocia con los sentimientos positivos. Esta actividad cerebral puede ser la clave de sus reclamos positivos, a pesar de la subyacente excitación fisiológica que se parece a la aflicción. La teoría que propone Davidson es que en términos de actividad cerebral, experimentar realidades perturbadoras bajo una luz positiva es una tarea que demanda energías. La creciente excitación fisiológica puede deberse al intento del circuito nervioso de mantener sentimientos positivos o de suprimir o inhibir los negativos. En resumen, la imperturbabilidad es una especie de rechazo optimista, una disociación positiva y probablemente una clave para los mecanismos nerviosos que intervienen en los más severos estados disociativos que pueden tener lugar, por ejemplo, en un trastorno postraumático, cuando está simplemente mezclado con la ecuanimidad, dice Davidson, parece ser una estrategia eficaz para la autorregulación emocional, aunque con un costo desconocido para la conciencia del propio ser. La aptitud magistral, página 103. Una sola vez en la vida quedé paralizado por el temor. Fue durante un examen de cálculo durante mi primer año en la facultad, para el que no había estudiado. Aún recuerdo el aula donde entré esa mañana en primaveral, con el mal presentimiento de que iba camino al fracaso. Había estado muchas veces en esa aula. Aquella mañana, sin embargo, no vi nada al otro lado de las ventanas y en el vestíbulo de entrada. Mi visión se redujo al fragmento de piso que tenía delante de mí y a medida que caminaba hasta el asiento cercano a la puerta. Mientras abría la cubierta azul de mi libreta de examen, sentí el sabor de la ansiedad en la boca del estómago. Eché un rápido vistazo a las preguntas del examen. Fue inútil. Pasé toda la hora mirando fijamente la página mientras pensaba obsesivamente en las consecuencias que tendría que soportar. Los mismos pensamientos se repitieron una y otra vez en un torbellino de temor y estremecimiento. Me quedé quieto, como un animal paralizado por el curare. Lo que más me afectó de ese espantoso momento fue lo limitada que quedó mi mente. No pasé esa hora intentando desesperadamente formar alguna respuesta verosímil a aquellas preguntas. Tampoco soñé despierto. Simplemente me concentré en el terror y esperé que aquel tormento terminara. Ese relato del tormento provocado por el pánico me pertenece. Hasta el día de hoy representa para mí la prueba más convincente del impacto devastador de que el trastorno emocional tiene sobre la claridad mental. Ahora comprendo que mi sufrimiento fue probablemente un testimonio
del poder del cerebro emocional para dominar, incluso paralizar al cerebro pensante. El grado en que los trastornos emocionales pueden interferir la vida mental no es ninguna novedad para los profesores. Los alumnos que se sienten ansiosos, enfurecidos o deprimidos no aprenden. La gente que se ve atrapada en estos estados de ánimo no asimila la información de manera eficaz ni la maneja bien. Como vimos en un capítulo anterior, las emociones negativas poderosas desvían la atención hacia sus propias preocupaciones, interfiriendo el intento de concentrarse en la cosa. En efecto, una de las señales de que los sentimientos han dado un viraje hacia lo patológico es que son tan inoportunos que aplastan cualquier otro pensamiento y sabotean continuamente los esfuerzos por prestar atención a cualquier otra tarea posible. En el caso de la persona que atraviesa un divorcio perturbador o del niño cuyos padres se encuentran en una situación, la mente no se concentra durante mucho tiempo en las rutinas comparativamente triviales del trabajo o de la jornada escolar. Para los que sufren una depresión clínica, los pensamientos de autocompasión y desesperación, de desesperanza e impotencia anulan a todos los demás. Cuando las emociones entorpecen la concentración, lo que ocurre es que queda paralizada la capacidad mental cognitiva que los científicos dominan memoria activa. La capacidad de retener en la mente toda la información que atañe a la tarea que estamos realizando. Lo que ocupa la memoria activa puede ser algo tan rutinario como los dígitos que componen un número de teléfono, o tan complicado como la intricada trama de un novelista intenta elaborar. La memoria activa es una función ejecutiva por excelencia de la vida mental, que hace posible que todos los otros esfuerzos intelectuales, desde pronunciar una frase hasta desentrañar una compleja preposición lógica. La corteza prefrontal ejecuta la memoria activa y el recuerdo es el punto en el que une sensaciones y emociones. Cuando el circuito límbico que converge en la corteza prefrontal se encuentra sometido a la perturbación emocional, queda afectada la eficacia de la memoria activa. No podemos pensar correctamente como descubrí durante aquel espantoso examen de cálculo. Por otra parte, consideremos el papel que ejerce la motivación positiva. El ordenamiento de los sentimientos de entusiasmo, celo y confianza en los logros, estudios realizados con atletas olímpicos, músicos de nivel mundial y grandes maestros del ajedrez demuestran que el rasgo que los une es la capacidad de motivarse ellos mismos para llevar a cabo una rutina de entrenamiento implacable y con el firme aumento del grado de excelencia necesario para alcanzar un lugar a nivel mundial. Cada vez más evidente es que estas rigurosas rutinas de entrenamiento deben empezar en la infancia. Durante los Juegos Olímpicos de 1992, los miembros del equipo chino de salto de trampolín, que rondaban los 12 años, habían dedicado tantas horas de práctica como los miembros del equipo norteamericano, jóvenes de 25 años. Los chinos habían comenzado su riguroso entrenamiento a la edad de 4 años. De igual forma, los más grandes virtuosos del violín del siglo XX empezaron a estudiar el instrumento alrededor de los 5 años. Los campeones internacionales de ajedrez iniciaron ese juego a una edad promedio de 7 años, mientras aquellos que solo alcanzaban importancia nacional comenzaron a los 10. El inicio temprano ofrece una ventaja de por vida. Los mejores alumnos de violín de la mejor Academia de Música de Berlín, todos ellos a principios de la veintena, habían dedicado 10.000 horas de su vida a la práctica, mientras los alumnos de segundo nivel habían alcanzado un promedio de unas 7.500 horas.
lo que al parecer separa a quienes se encuentran en el nivel competitivo más elevado de aquellos que poseen una capacidad aproximadamente igual es el grado en el que, tras un inicio temprano, pueden perseguir durante años y años una ardua rutina de entrenamiento, y esa obstinación depende de los rasgos emocionales, el entusiasmo y la persistencia ante los contratiempos, por encima de todo lo demás. La compensación añadida por el éxito que se obtiene gracias a la motivación, aparte de otras habilidades innatas, puede comprobarse en el notable desempeño de los alumnos asiáticos en las escuelas norteamericanas y en profesiones. Un profundo estudio de la evidencia sugirió que los niños norteamericanos de origen asiático pueden tener una ventaja en su coeficiente intelectual de solo 2 o 3 puntos con respecto a los blancos. Sin embargo, en el campo de las profesiones como la abogacía y la medicina, a las que se dedican tantos norteamericanos de origen asiático como grupos que se compartan con su coeficiente intelectual fueran mucho más elevado, el equivalente de un coeficiente intelectual de 110 para los norteamericanos de origen japonés y de 120 para los chinos norteamericanos. La razón parece ser que desde los primeros años de la escuela, los niños asiáticos trabajan más arduamente que los blancos. Un sociólogo de Stanford que estudió a más de 10.000 alumnos de escuela secundaria descubrió que los norteamericanos de origen asiático dedicaban un 40% de tiempo más que otros alumnos a las tareas escolares. Si bien la mayoría de los padres norteamericanos están dispuestos a aceptar los puntos débiles de un niño y a acentuar los puntos fuertes, entre los asiáticos la actitud es que si uno no se desempeña bien, lo que debe hacer es estudiar hasta altas horas de la noche, y si aún así no obtiene buenos resultados, debe levantarse más temprano para estudiar. Creen que cualquiera puede desempeñarse bien en la escuela si hace el esfuerzo adecuado. En resumen, una férrea ética cultural con respecto al trabajo se traduce en mayor motivación, celo y persistencia, una ventaja emocional. En la medida en que nuestras emociones entorpecen o favorecen nuestra capacidad para pensar y planificar, para llevar a cabo el entrenamiento con respecto a una meta distante, para resolver problemas, conflictos que definen el límite de nuestra capacidad para utilizar nuestras habilidades mentales innatas y así determinar nuestro desempeño en la vida. Y en la medida en que estamos motivados por sentimientos de entusiasmo y placer con respecto a lo que hacemos, o incluso por un grado óptimo de ansiedad, esos sentimientos nos conducen a los logros. Es en ese sentido que la inteligencia emocional es una aptitud superior, una capacidad que afecta profundamente a todas las otras habilidades, facilitándolas o interfiriéndolas. Hemos llegado al término del encuentro de hoy. Muchas gracias por acompañarnos.